Ya estuvo, ¿no? 35 ingenieros fallaron. ¿De verdad crees que lo vas a lograr? Ni pierdas tu tiempo. Esa cosa no prende. Estás perdiendo tu tiempo, muchacha. Entonces, cronometra, el tiempo se está acabando. A ver si muy buena. 69 segundos. 68. 67. El silencio que vino después dejó a todos en shock y nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Mi gente, comenten aquí abajo de qué estado de México están viendo esto y cuéntenme, ¿ya arreglaron algún motor o máquina alguna vez en la vida? Me encantaría leer su historia. Ahora voy a seguir con el relato. Hermosillo, capital de Sonora, una ciudad donde el sol castiga sin piedad y el calor húmedo se pega a la piel como una segunda capa, en el sitio de construcción de la Minera del Norte. En la región de La Rumorosa, el ambiente entre los hombres estaba aún más pesado que el aire bochornoso de aquel martes de agosto, 47 días. Ese era el tiempo exacto que la retroexcavadora Caterpillar 390F, una gigante naranja de 90 toneladas, valuada en $3.200.000 MXN, llevaba completamente paralizada, muda, inútil, como un monumento de metal y vergüenza en medio de aquel predio. Cada día que ese coloso permanecía detenido, le costaba a la minera 180.000 MXN en pérdidas directas. La Caterpillar 390F no era una máquina cualquiera, era el corazón pulsante de la operación de extracción de siterita, responsable del 40% de toda la capacidad productiva de aquella mina. Con su motor C-18 de 391 caballos de fuerza, pluma de 7.7 metros y cucharón con capacidad de 2.5 metros 3, aquella máquina, cuando funcionaba, era una verdadera obra maestra de la ingeniería pesada. Pero ahora era solo un problema gigantesco que nadie podía resolver. 35 ingenieros mecánicos ya lo habían intentado. 35 especialistas en equipo pesado, técnicos certificados por la propia Caterpillar, que vinieron desde la Ciudad de México especialmente para eso. Hasta un consultor internacional traído de Australia con boletos que costaron una fortuna. Todos fallaron. La máquina simplemente no respondía a los comandos hidráulicos. El motor diésel encendía perfectamente, rugía con fuerza, pero a la hora de mover la pluma, el brazo, el cucharón, nada. Silencio absoluto del sistema hidráulico, como si la máquina hubiera decidido irse a huelga. La desesperación ya se había instalado de lleno entre la dirección de la Minera del Norte. Las reuniones se volvieron cada vez más tensas, los correos electrónicos cada vez más desesperados, y Marco Nogueira, el ingeniero en jefe de 41 años, responsable de la operación, sentía la presión aumentando día tras día, como la temperatura dentro de una olla a presión a punto de explotar. Marco era un hombre alto, de hombros anchos, siempre usando camisas polo de la marca de la minera y lentes de sol caros colgando en el bolsillo. Graduado de la UNAM con especialización en Alemania, cultivaba una reputación de competencia técnica inquebrantable. Pero en aquel momento, rodeado por el fracaso de no poder resolver el problema de la Caterpillar, su arrogancia natural estaba siendo puesta a prueba de formas que jamás imaginó. Fue esa mañana de martes, cuando el termómetro ya marcaba 38 a las 9 de la mañana, que una camioneta Fiat Strada blanca del año 2010 entró despacio al sitio de construcción, levantando polvo rojo. El vehículo estaba viejito por el tiempo, con abolladuras en la batea y la pintura descolorida por el sol inclemente de Sonora. Pero lo que llamó la atención de don Antonio Farias, el supervisor de 58 años, que llevaba 3 décadas trabajando en minería, no fue el carro, fue la conductora. Una mujer joven bajó de la camioneta con movimientos seguros, rubia, ojos azules, que brillaban incluso bajo la fuerte luz del sol, vistiendo una camiseta roja manchada de grasa, pantalones de mezclilla desgastados y botas de trabajo negras empolvadas.
No tenía más de unos 26 años y cargaba consigo una caja de herramientas de metal pintada de gris, desgastada por el uso intenso, con pegatinas de marcas de herramientas y fabricantes de equipo pesado pegadas de forma desordenada. Había algo en ella, en la forma en que caminaba, en cómo miraba a su alrededor, con esos ojos azules penetrantes, que decía que aquella mujer no estaba allí para hacer turismo. Don Antonio, que ya había visto mucho en 3 décadas de trabajo pesado, sintió una curiosidad genuina cuando ella se le acercó con una media sonrisa educada. «Buenos días», dijo con voz firme, pero cortés. «Mi nombre es Ximena Tavares. Soy mecánica especializada en equipo pesado. Oí que tienen un problema serio con una retroexcavadora Caterpillar. Y bueno, me gustaría echarle un vistazo, si me lo permiten». Don Antonio arqueó las cejas. Una mujer mecánica ya era algo que veía rara vez en el mundo de la minería. La mayoría de los sitios de construcción que conocía eran territorios casi exclusivamente masculinos, pero una mujer mecánica, joven, llegando sin ser llamada, ofreciendo ayuda para resolver un problema que 35 ingenieros especializados no habían podido. Eso era nuevo incluso para él. Por otro lado, la desesperación de la situación era real y don Antonio era demasiado veterano para descartar ayuda por prejuicios. «Espere aquí un momento», dijo. «La llevaré con el ingeniero en jefe, pero no le puedo garantizar nada, ¿eh? Anda, digamos, estresado con esta situación». Ximena solo asintió con la cabeza, sujetando su caja de herramientas con firmeza. Por dentro, su corazón latía más rápido de lo que le gustaría admitir. Ella sabía exactamente quién era el ingeniero en jefe de esa obra, Marco Nogueira, el nombre que la había atormentado durante 3 años, el hombre que había destruido su carrera, su reputación, su vida profesional entera con mentiras y documentos falsificados. Pero ella no había venido hasta allí para confrontarlo, o al menos no solo para eso. Ella vino porque oyó sobre esa Caterpillar parada, sobre el rompecabezas imposible que nadie podía resolver y algo dentro de ella. Esa chispa de ingeniera que ni 3 años de humillación habían logrado apagar por completo, le susurró: «¿Puedes resolver esto?». Don Antonio la condujo entre contenedores de oficina, pilas de equipo, camiones estacionados y grupos de obreros que la miraban con curiosidad mezclada con escepticismo. Una mujer en ese ambiente ya llamaba la atención. Una mujer cargando herramientas como si fuera a trabajar. Eso generaba miradas aún más intensas. Ximena mantuvo la cabeza en alto, ignorando los susurros y las risas ahogadas que oía al pasar. Ya había aprendido de la forma más dolorosa posible a no importarle lo que los demás pensaran. El contenedor de Marco era el más grande, posicionado estratégicamente con vista a toda el área operacional. Don Antonio tocó la puerta de metal. «Marco, hay una visita aquí que quiere hablar sobre la Caterpillar». La voz que vino de adentro era grave e impaciente. «Si es otro vendedor de consultorías milagrosas, que se vaya, no me interesa». Don Antonio abrió la puerta de todos modos e hizo un gesto para que Ximena entrara. El interior del contenedor estaba equipado con aire acondicionado fuerte, una mesa grande cubierta de planos y reportes técnicos, computadora de última generación y en la pared diplomas enmarcados y certificaciones internacionales. Marco Nogueira estaba sentado detrás de la mesa, tecleando algo en la computadora con expresión concentrada. Cuando levantó los ojos y vio a Ximena parada en la puerta, su expresión cambió en fases distintas y rápidas. Primero, confusión, luego, reconocimiento, y finalmente algo que Ximena reconoció inmediatamente, una satisfacción cruel, casi sádica, brillando detrás de esos ojos cafés. «Ximena Tavares», dijo lentamente, cada sílaba pronunciada con placer deliberado, como si estuviera saboreando un vino caro.
Se recostó en la silla, cruzó los brazos y una fina sonrisa apareció en sus labios. ¡Santo cielo! Ximena Tavares en persona. ¡Qué sorpresa! Absolutamente inesperada. Hizo una pausa teatral. O quizás no tan inesperada. Sí, al fin y al cabo, los desempleados suelen aparecer donde hay trabajo, ¿no es así? Ximena respiró hondo, apretando el asa de su caja de herramientas. Se había preparado mentalmente para ese momento durante todo el viaje hasta allí, pero escuchar su voz nuevamente, sentir el veneno de ese tono, era más difícil de lo que imaginaba. «Marco», respondió con voz controlada, «vine aquí para ayudar con el problema de su retroexcavadora. Oí que lleva 47 días parada y que ningún especialista ha logrado identificar el defecto. Me gustaría echarle un vistazo». Marco soltó una risa alta y áspera que resonó en el contenedor climatizado. «¿Usted quiere echarle un vistazo a mi Caterpillar? La ingeniera que explotó una perforadora de 8 millones de pesos en Grupo Minero México, que fue despedida por incompetencia técnica grotesca, que perdió su cédula profesional y se volvió leyenda en la industria como ejemplo de fracaso. Esa Ximena Tavares quiere resolver un problema que 35 ingenieros especializados, algunos con 20 años de experiencia internacional, no han podido». Se levantó de la silla, rodeó la mesa y se detuvo a pocos pasos de ella. ¿Tiene idea del nivel de osadía que esto representa? ¿O perdió el juicio junto con su carrera? Las palabras eran como cuchillos, cada una diseñada para cortar hondo. Ximena cerró los ojos por un segundo, buscando fuerza interior. Cuando los abrió nuevamente, había determinación cristalina en esa mirada azul. «Ese informe estaba equivocado, Marco, y usted lo sabe muy bien, pero no vine aquí para discutir el pasado. Vine a resolver su problema con la Caterpillar, si me da una oportunidad». «¿Una oportunidad?», Marco la interrumpió, su voz subiendo de tono. «¿Escuchaste eso, don Antonio? Quiere una oportunidad». Caminó hasta la puerta del contenedor, la abrió completamente gritando hacia afuera. «Gente, vengan para acá, necesitan ver esto, es demasiado bueno para perdérselo». En cuestión de minutos, más de 50 personas estaban reunidas alrededor del contenedor de Marco Nogueira. Operadores de máquinas con sus ropas sucias de grasa y polvo rojo. Otros ingenieros con sus cascos de seguridad de colores colgando en las manos, técnicos de seguridad laboral, personal administrativo, soldadores, electricistas, hasta el personal de la cocina del comedor había venido a ver lo que estaba sucediendo. La noticia se esparció como pólvora. Había una mujer mecánica en el sitio de construcción queriendo arreglar la Caterpillar, y al parecer el ingeniero en jefe estaba a punto de montar un espectáculo con eso. Marco se posicionó como un actor en el centro de un escenario, con Ximena a su lado, pareciendo pequeña ante aquella multitud de rostros masculinos, curiosos, algunos divertidos, otros incómodos, por lo que sentían que estaba a punto de suceder. El sol de Sonora golpeaba fuerte sobre todos, pero Marco parecía energizado por la situación, como si ese calor infernal solo alimentara su placer cruel en ese momento. «Gente», Marco comenzó con voz alta y clara, asegurándose de que todos pudieran oírlo perfectamente. «Están viendo a una celebridad de la industria minera. Esta es Ximena Tavares. Algunos de ustedes, especialmente los más veteranos, que siguen las noticias del sector, quizás la recuerden de los periódicos de hace 3 años». Hizo una pausa dramática, dejando que la tensión creciera. «Déjenme contarles a quienes no saben. Ximena aquí era ingeniera mecánica en Grupo Minero México allá en Cananea, Sonora. Trabajaba con equipo pesado, perforadoras gigantes, esas máquinas de 15, 20 millones de pesos. Tenía un diploma bonito, cédula profesional, un futuro prometedor por delante. Era considerada talentosa, competente, incluso había ganado premios en la universidad.
Jimena mantuvo la mirada fija en algún punto distante, intentando desconectarse emocionalmente de esas palabras. Ella sabía lo que venía a continuación. Conocía esa historia porque la había vivido. Había sido destruida por ella. Había pasado noches sin dormir, reviviendo cada detalle agonizante de ella. Marco continuó, su voz adquiriendo un tono de falsa tristeza. Pero entonces sucedió lo impensable. Por un error técnico grotesco, una falla de calibración en el sistema hidráulico de una perforadora Sandvik de 8 millones de pesos. La línea de presión explotó durante la operación. La máquina fue completamente destruida. Millones de pesos se hicieron chatarra en cuestión de segundos. Y lo peor, 3 operadores que estaban cerca resultaron heridos. Gracias a Dios, nadie murió. Pero uno de ellos perdió parte de la audición a causa de la explosión. Otro sufrió quemaduras graves por el aceite hidráulico sobrecalentado. La multitud murmuraba. Algunos hombres movían la cabeza con expresiones de asombro. Marco estaba disfrutando cada segundo de aquello. La investigación técnica fue extensa, tomó semanas. ¿Y saben lo que descubrieron? Que la responsable del mantenimiento preventivo de esa máquina, la ingeniera que había firmado los informes de seguridad, que había aprobado las calibraciones, era ella. Señaló a Ximena con un gesto teatral. Ximena Tavares. La investigación concluyó que había cometido errores básicos de ingeniería hidráulica. Había calibrado incorrectamente la válvula de alivio de presión. Había dejado el sistema operar en condiciones peligrosas. Fue despedida al instante por causa justificada. Perdió su cédula profesional. Se convirtió en un caso de estudio en charlas de seguridad laboral como ejemplo de negligencia técnica. Cada palabra era un golpe. Ximena sentía las piernas temblándole ligeramente, pero se obligó a mantenerse erguida, manteniendo lo que le quedaba de dignidad. No le daría a Marco la satisfacción de verla desmoronarse, no de nuevo. ¿Y ahora? Marco abrió los brazos en un gesto grandioso. Esta exingeniera, esta mecánica de poca monta, aparece en mi sitio de construcción con una camioneta vieja y una caja de herramientas oxidada y tiene la osadía, la audacia absurda de decirme que puede arreglar mi Caterpillar 390F, una máquina de 3.200.000 MXN con sistema hidráulico de 50.800 PSI de presión operacional con tecnología de control electrohidráulico de última generación, que 35 especialistas certificados internacionalmente no han logrado diagnosticar. Soltó una risa que sonó forzada. Es patético, es delirante, es casi triste de tan ridículo. Algunos hombres en la multitud rieron, pero Ximena notó que otros, especialmente los más veteranos, que habían vivido lo suficiente para ver injusticias en la vida, mantenían expresiones serias, casi incómodas con aquel espectáculo público de humillación. Don Antonio Farías, el supervisor que la había traído hasta allí, estaba especialmente callado, con una arruga profunda de preocupación entre las cejas. Uno de los ingenieros más jóvenes, un muchacho de quizás 30 años, con casco amarillo, gritó desde la multitud: «Jefe, con todo respeto, si ella explotó una máquina de 8 millones, imagínese lo que puede hacer con nuestra Caterpillar. Mejor ni la deje acercarse». Otros rieron y estuvieron de acuerdo. Marco sonrió al joven ingeniero como un profesor orgulloso de un alumno que dijo exactamente lo que él quería oír. Tienen razón en tener miedo. Marco asintió. Pero, ¿saben lo que pienso? Creo que sería injusto de mi parte simplemente despedir a la señorita Ximena sin darle una oportunidad de, ¿cómo decirlo?, redimirse. Se giró hacia Ximena y había algo peligroso brillando en esos ojos. Usted vino hasta aquí, Ximena. Condujo probablemente horas en ese carrito viejo suyo.
cargó sus herramientitas, tuvo el descaro de aparecerse frente a mí después de todo lo que sucedió. Entonces seré generoso. Le daré exactamente lo que pidió, una oportunidad. Jimena lo miró con desconfianza. Conocía a Marco lo suficiente como para saber que él nunca era generoso sin una razón egoísta detrás. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó con voz baja pero firme. Marco cruzó los brazos, adoptando una postura de juez a punto de pronunciar sentencia. Haré una propuesta oficial aquí frente a todos estos testigos. Si usted, Jimena Tavares, logra diagnosticar y arreglar mi Caterpillar 390F, esta máquina que ha derrotado a 35 especialistas, que le ha costado a mi empresa casi 9 millones de pesos mexicanos en pérdidas y consultorías, yo personalmente iré al Colegio de Ingenieros de Sonora y Guadalajara y testificaré a favor de la restauración completa de su cédula profesional como ingeniera mecánica. Usaré toda mi influencia, todos mis contactos en la industria para limpiar su nombre. Incluso escribiré una carta de recomendación diciendo que es un genio incomprendido. La multitud guardó silencio. La oferta parecía demasiado buena, demasiado generosa. Y era exactamente por eso que Jimena sabía que había una trampa. ¿Y si no lo logro?, preguntó ya anticipando la respuesta. La sonrisa de Marco se ensanchó, mostrando dientes blancos perfectos. A esa parte iba. Si usted falla, y querida, usted va a fallar porque no tiene la menor oportunidad de resolver un problema que ingenieros egresados de Alemania, Australia, Estados Unidos no resolvieron. Usted firmará un documento oficial reconocido en notaría, declarando públicamente y por escrito su completa y total incompetencia técnica. Usted declarará que no tiene cualificación para trabajar con equipo pesado, que representa riesgo para la seguridad de cualquier operación donde esté presente y que voluntariamente renuncia para siempre al derecho de trabajar con mecánica automotriz y equipo pesado en todo el estado de Sonora. Dejó que las palabras flotaran en el aire caliente. Es decir, mi querida ex colega, cuando usted falle, nunca más volverá a trabajar en lo que ama, nunca más tocará una máquina, nunca más sentirá el olor a aceite hidráulico. Estará oficialmente, legalmente, eternamente liquidada en esta profesión. El silencio que cayó sobre aquel grupo de 50 hombres era tan pesado que parecía succionar el oxígeno del aire. Hasta los más jóvenes y burlones percibieron que aquello había dejado de ser una broma y se había convertido en algo mucho más serio, más cruel, más definitivo. Jimena sintió su corazón martilleando en el pecho. Las apuestas eran absurdas, desproporcionadas, injustas. Era una trampa montada específicamente para destruirla de una vez por todas. Pero entonces, algo interesante sucedió dentro de Jimena, algo que había estado dormido por 3 años, enterrado bajo capas de vergüenza, trauma y autoprotección. Aquella chispa de ingeniera brillante que ella había sido un día. Aquella joven que se había graduado como la mejor de su clase en la UNAM, que había resuelto problemas que profesores experimentados consideraban imposibles. Aquella mujer que había elegido mecánica no por casualidad, sino por pasión genuina y talento natural. Esa versión de Jimena despertó y estaba furiosa. «Hay una condición», dijo Jimena, y su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Marco arqueó una ceja sorprendido. «Ah, sí, la que está en bancarrota está negociando ahora». Jimena dio un paso adelante, acercándose a él, mirándolo directamente a esos ojos cafés arrogantes. «¿Cuándo no? Pero cuando yo arregle esta máquina, usted me contará la verdad sobre lo que realmente sucedió en Grupo Minero México hace 3 años. La verdad completa aquí frente a todos estos mismos testigos. Usted admitirá lo que realmente hizo». La expresión de Marco cambió por una fracción de segundo, un destello de algo que podría ser miedo, o culpa, o enojo,
pero rápidamente recuperó su máscara de superioridad divertida. ¿La verdad? Pero si yo ya conté la verdad. Usted explotó una máquina por incompetencia. ¿Qué otra verdad existe? Se rió, pero el sonido era un poco forzado ahora. Pero está bien, está bien. Acepto su ridícula condición. Cuando usted arregle la máquina, lo que nunca va a suceder, yo le contaré cualquier historia que quiera oír. ¿Satisfecha? Jimena extendió la mano. Tenemos un acuerdo entonces, frente a todos estos testigos. Marco miró su mano, esos dedos finos, manchados de grasa antigua, y la apretó con fuerza exagerada, intentando lastimarla. Jimena no retrocedió, no hizo una mueca. Ella la sostuvo firmemente también, sus ojos azules, nunca dejándolos de él. Tenemos un acuerdo, Marco confirmó, todavía con esa sonrisa cruel. Ahora vamos a ver ese milagro que va a ser, gente, gritó a la multitud. Todos me acompañarán hasta la Caterpillar. Serán testigos del momento en que esta mujer reconoce que no tiene capacidad para estar aquí. Será educativo para todos. Gesticuló grandiosamente en dirección a la máquina paralizada. Su Majestad, su carroza la espera. Muéstrenos su magia. La multitud comenzó a caminar hacia el área donde la Caterpillar 390F estaba estacionada. La mayoría de los hombres conversando entre sí en tonos bajos, algunos aún riendo, otros claramente incómodos con la situación. Jimena tomó su caja de herramientas y comenzó a caminar también, pero don Antonio Farias se le acercó discretamente. «Joven», dijo en voz baja para que solo ella oyera, «¿está segura de esto? Marco no es hombre de farolear. La hará firmar ese documento si no lo logra. Y esa máquina nadie ha podido descubrir qué le pasa. Especialistas caros vinieron de todo el país». Jimena miró al supervisor veterano y vio preocupación genuina en esos ojos cansados. «Señor don Antonio», respondió tranquilamente, «ya lo perdí todo una vez. Mi carrera, mi reputación, mis sueños, un pedazo de papel más no cambiará nada. Pero si logro arreglar esa máquina, quizás, solo quizás, consiga recuperar algo mucho más importante que un registro profesional. Recuperaré la verdad». Respiró hondo. «Y además, sé lo que estoy haciendo. Confíe en mí». Don Antonio movió la cabeza, no totalmente convencido, pero había algo en la firmeza de aquella joven mujer, en la determinación cristalina de esos ojos azules, que lo hizo querer creer en ella. «Que Dios la agarre confesada entonces, muchacha», murmuró, mientras seguían hacia el área de la máquina paralizada. La Caterpillar 390F se alzaba como un monumento naranja a la frustración colectiva de todos en la minera del norte. 90 toneladas de metal, tecnología y promesa no cumplida. Alrededor de ella, esparcidas por el suelo polvoriento, estaban las evidencias de las decenas de intentos frustrados de reparación. Cajas de piezas nuevas aún en sus empaques, mangueras hidráulicas reemplazadas, cortadas y tiradas a un lado, computadoras de diagnóstico con cables colgando, herramientas especializadas de todo tipo, hasta un banco de trabajo improvisado cubierto de manuales técnicos, abiertos en páginas marcadas con anotaciones desesperadas. Jimena se detuvo frente a la máquina y por un momento simplemente la miró. La multitud de 50 hombres formó un semicírculo alrededor de ella, algunos cruzando los brazos con escepticismo obvio, otros fumando cigarros y esperando el espectáculo. Marco, al frente de todos, con esa sonrisa arrogante todavía en el rostro. El sol apretaba cada vez más, el calor cada vez más insoportable, pero Jimena ya ni lo notaba. Su mente ya estaba en modo ingeniera, analizando, procesando, conectando conocimiento teórico con experiencia práctica.
recordándose de cada clase de sistemas hidráulicos, cada manual que había leído, cada máquina que había arreglado en los años antes de que su vida se desmoronara. Puso su caja de herramientas en el suelo, se limpió las manos en los pantalones desgastados y pensó: ahora o nunca, esta máquina o yo somos la verdad, y solo una de nosotras saldrá derrotada de aquí. Ximena subió a la Caterpillar 390F con movimientos ágiles, sus botas encontrando los apoyos de metal, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. La cabina del operador estaba abierta, y ella entró en ese espacio que olía a plástico nuevo y desinfectante. Alguien había limpiado todo recientemente, probablemente con la inútil esperanza de que la limpieza resolvería problemas mecánicos. Se sentó en el asiento acolchonado, ajustó su posición y puso las manos en los controles. Por un momento, Ximena cerró los ojos y solo respiró. Sintió el metal bajo sus dedos, oyó el silencio de la máquina muerta y se conectó con esa sensación que había olvidado durante 3 años de exilio profesional. La sensación de pertenecer, de estar exactamente donde debía estar. Allá abajo, la multitud observaba en silencio. Marco tenía los brazos cruzados, esa sonrisa todavía pegada en el rostro, como una máscara permanente. Algunos hombres conversaban en voz baja, haciendo apuestas sobre cuánto tiempo le tomaría rendirse. 10 minutos, 15, media hora intentando y luego la admisión inevitable de derrota. Un operador más viejo, de cabellos canos, murmuró a su colega de al lado: «Le doy 5 minutos». Va a mirar los sistemas, ver la complejidad y darse cuenta de que no tiene oportunidad. El colega respondió: «Creo que ni lo va a intentar de verdad. Va a fingir que está investigando y luego inventará cualquier excusa». Pero Ximena no estaba fingiendo nada. Ella giró la llave de encendido. El motor diésel C-18 despertó con un rugido profundo y poderoso que reverberó por todo el sitio de construcción. 391 caballos de fuerza anunciando su presencia. El motor funcionaba perfectamente, suave, sin fallas, sin vacilaciones. Ximena presionó el acelerador ligeramente y el motor respondió con precisión milimétrica. Nada mal allí. El problema definitivamente no estaba en el motor. Entonces probó los controles hidráulicos, movió suavemente la palanca de comando de la pluma. Nada sucedió. La pluma hidráulica gigante de 7.7 metros permaneció completamente inmóvil, como si estuviera soldada en su posición. Probó el brazo. Lo mismo. Ninguna respuesta. El cucharón, nada. El giro de la torre, ningún movimiento. Era exactamente como los informes describían: motor perfecto, pero sistema hidráulico completamente muerto, no respondiendo a ningún comando, como si la máquina hubiera olvidado cómo ser una máquina. Ximena apagó el motor y bajó de la cabina. La multitud observaba cada uno de sus movimientos con creciente atención. Algunos estaban genuinamente curiosos ahora, queriendo ver qué haría a continuación. Marco gritó desde su posición: «Y entonces, genio, ¿ya descubrió el problema en sus 30 segundos de investigación?» Risas dispersas de la multitud. Ximena lo ignoró por completo. Comenzó a caminar lentamente alrededor de la gigante naranja, sus ojos azules analizando cada detalle con la precisión de un escáner técnico. Observó las mangueras hidráulicas principales que corrían por el lateral de la máquina, como venas de un organismo mecánico. Eran mangueras nuevas. Fabricante Gates, especificación correcta para 5800 PSI de presión operacional. Las conexiones estaban perfectamente apretadas, sin señales de fuga. Alguien había reemplazado todas las mangueras recientemente. Probablemente uno de los primeros especialistas que intentaron resolver el problema, asumiendo erróneamente que el defecto estaba allí. Ximena tocó las mangueras con los dedos, sintiendo la textura de la goma industrial.
verificando la temperatura. Todo normal. Se agachó y miró debajo del chasis donde estaban las bombas hidráulicas principales. 3 bombas Bosch Rexroth de pistones axiales, cada una capaz de generar 350 L por minuto de flujo de aceite. Ximena notó inmediatamente que las bombas también eran nuevas. Las etiquetas de identificación todavía estaban brillantes, sin la capa de suciedad y grasa que se acumula con el uso. Otro especialista había cambiado las bombas, pensando que el problema estaba allí. Error caro. Cada una de esas bombas costaba alrededor de $40,000 MXN, $120,000 MXN, tirados a la basura por un diagnóstico equivocado. Ella fue hasta el depósito de aceite hidráulico, un tanque de 400 L montado en el lateral de la máquina. Abrió la tapa de inspección y miró dentro. El aceite era Shell Telus S2 PPX68, la especificación correcta recomendada por Caterpillar, y estaba nuevecito, limpio, con ese color ámbar transparente, característico de aceite hidráulico no contaminado. Ni 1000 horas de uso en ese aceite, pero dinero gastado cambiando algo que no necesitaba ser cambiado. Ximena se alejó de la máquina. Se quedó a unos 5 metros de distancia y simplemente la miró como un todo. Su mente trabajaba a velocidad acelerada, procesando información, eliminando posibilidades. El motor funciona. Bombas hidráulicas nuevas, aceite correcto y limpio, mangueras nuevas, depósitos sin contaminación y aún así ningún comando hidráulico funciona. ¿Qué conecta los comandos en la cabina del operador a los cilindros hidráulicos que realizan los movimientos? El sistema de control piloto. La respuesta le llegó con la claridad de un relámpago en cielo nocturno. Ella caminó rápidamente de regreso a la máquina, esta vez con un propósito específico. Sus ojos buscaron y encontraron lo que estaba buscando. Cerca del compartimento del operador, en el lado derecho de la cabina, había un pequeño panel de acceso de aluminio, quizás de 30 centímetros por 30 centímetros. Detrás de ese panel estaba la caja de control piloto, el cerebro microscópico que regulaba toda la presión hidráulica antes de que llegara a los cilindros gigantes que movían toneladas de metal. Era una válvula proporcional Bosch Rexroth, minúscula en comparación con el resto de la máquina, pero absolutamente crítica. Y Ximena notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Había marcas recientes de herramientas en los tornillos del panel de acceso, rayones en el metal pintado. Alguien había manipulado allí recientemente. Ella tomó su caja de herramientas, eligió una llave Allen tamaño 10 y comenzó a quitar los 6 tornillos que sujetaban el panel de acceso. La multitud se acercó un poco más, la curiosidad venciendo al escepticismo. Don Antonio Farias estaba al frente ahora, mordiéndose el labio inferior nerviosamente. Hasta Marco había dejado de sonreír, observando con atención creciente lo que ella estaba haciendo. Ximena quitó el último tornillo y retiró el panel de acceso. Y allí, revelado bajo la fuerte luz del sol de Sonora, estaba el corazón del sistema de control hidráulico, la válvula proporcional de control piloto, una pieza de precisión alemana del tamaño de una mano cerrada, con 6 conexiones de mangueras finas saliendo de ella como tentáculos. Ximena se agachó para examinar las conexiones más de cerca y lo que vio confirmó no solo su sospecha técnica, sino algo mucho más perturbador: sabotaje o incompetencia monumental. Las líneas de presión piloto A y B estaban invertidas, completamente invertidas. La línea que debía enviar la señal hidráulica de 30 bar de presión para abrir el carrete de control y permitir que el aceite principal fluyera hacia los cilindros, estaba conectada a la línea de retorno al tanque, que operaba en presión cercana a 0 y viceversa. Era como conectar los cables positivo y negativo de una batería al revés.
Técnicamente nada explota, pero nada funciona tampoco. El sistema estaba recibiendo señales completamente invertidas. Cuando el operador movía la palanca hacia arriba, la señal le decía a la máquina que fuera hacia abajo, pero como la presión estaba mal, nada sucedía. Era un error tan básico, tan fundamental en ingeniería hidráulica, que Ximena sintió una mezcla de alivio por haberlo encontrado y enojo por saber que alguien había cometido ese error y dejado la máquina en ese estado. Se levantó, se giró hacia la multitud, que ahora estaba en silencio absoluto, y caminó hasta quedar a pocos metros de Marco. «Encontré el problema», anunció con voz firme y clara que resonó por todo el sitio de construcción. Marco descruzó los brazos, su expresión cambiando de diversión arrogante a algo más defensivo. «Ah, ¿sí? En 5 minutos usted descubrió lo que 35 especialistas no vieron en 47 días. Eso sí quiero oír». Ximena respondió con precisión técnica, sin emoción, solo hechos. La válvula de control piloto Bosch Rexroth. Las líneas de presión A y B están invertidas. La línea que debería enviar la señal de comando de 30 bar a los carretes de control direccionales está conectada a la línea de retorno al tanque que opera a presión ambiente. Debido a esto, cuando el operador mueve las palancas de comando en la cabina, la presión piloto va al lugar equivocado y ningún comando es ejecutado. El sistema hidráulico principal está operacionalmente perfecto, pero está confundido porque está recibiendo señales invertidas. Es ingeniería hidráulica básica. Primera semana de clases de sistemas de control proporcional en la universidad. El silencio que cayó sobre esos 50 hombres fue tan profundo que se podía oír el viento caliente soplando entre los contenedores. Uno de los ingenieros presentes, un hombre de unos 45 años con casco verde, sacó un cuaderno de notas del bolsillo y comenzó a hojear frenéticamente. «¡Santo cielo!», murmuró lo suficiente para que otros oyeran. «Revisé las bombas, el depósito, las mangueras principales, los cilindros, pero nunca revisé físicamente la configuración de las líneas piloto. Asumí que estaba correcta porque los diagnósticos computarizados no mostraron error allí». Otros ingenieros comenzaron a comparar sus propias notas, sus expresiones cambiando de escepticismo a un asombro creciente, al darse cuenta de que todos habían cometido el mismo error: confiar demasiado en diagnósticos electrónicos y olvidar verificar lo básico físico de la ingeniería. Marco, sin embargo, no estaba convencido o no quería estarlo. Su voz salió un poco más alta de lo necesario. «La teoría es fácil, Ximena. Cualquiera puede tener una teoría. Demuéstralo. Arregla esto ahora. Si está tan segura, pruebe que no está solo inventando una explicación bonita». Ximena lo miró directamente a los ojos por un largo momento. Entonces, sin decir una palabra, volvió a su caja de herramientas. Eligió 2 llaves Allen, una de tamaño 8 y otra de tamaño 6, y una llave dinamométrica calibrada que tenía marcas desgastadas por el uso intenso. Volvió al panel abierto de la válvula de control piloto, se arrodilló en el suelo polvoriento y comenzó a trabajar. Primero, necesitó despresurizar completamente el sistema hidráulico piloto. Localizó las 2 válvulas de purga microscópicas en la parte inferior de la válvula de control y las abrió cuidadosamente, dejando que el aceite residual drenara hacia un recipiente que improvisó con una charola de metal que encontró cerca. Gotas de aceite hidráulico amarillo comenzaron a gotear despacio. Esperó pacientemente hasta que las gotas cesaron completamente. 0 presión en el sistema piloto, seguro para desconectar las líneas. Luego, usando la llave Allen de tamaño 8, comenzó a aflojar la conexión de la línea de presión A. La conexión era de rosca fina, precisión alemana,
exigiendo 16 vueltas completas para soltar completamente. Jimena contó mentalmente cada vuelta. La multitud observaba hipnotizada. Nadie hablaba, nadie se movía. Hasta Marco había dejado de fingir superioridad y estaba mirando fijamente su trabajo. Una arruga profunda de preocupación apareciendo entre sus cejas. Jimena quitó la línea A completamente y la colocó cuidadosamente a un lado. Después, con la llave Allen de tamaño 6, soltó la línea B. Más 14 vueltas. Tenía manos firmes, movimientos precisos, ninguna vacilación. Era obvio para cualquier persona observando que aquella mujer sabía exactamente lo que estaba haciendo. No había intento y error. No había consulta a manuales. Era conocimiento puro, experiencia cristalizada en acción física. Con las dos líneas desconectadas, Jimena las invirtió. La línea que estaba en el puerto A fue para el puerto B. La línea que estaba en el puerto B fue para el puerto A. Así de simple. Entonces vino la parte crítica, reconectar con los torques correctos. Ella usó la llave dinamométrica calibrada, ajustándola a 25 mm. La especificación exacta recomendada por Bosch Rexroth para esas conexiones. Demasiado apretado y se daña la rosca o el sello. Demasiado flojo y hay fuga y pérdida de presión. Tenía que ser exacto. Ella reconectó la línea A en el puerto correcto ahora, apretando manualmente hasta sentir la resistencia inicial. Luego usando la llave dinamométrica para el apriete final. Clic. El sonido característico de la llave dinamométrica, alcanzando el límite configurado. Perfecto. Ella repitió el proceso con la línea B. Clic, hecho. Jimena se levantó, se limpió las manos en un paño limpio que sacó del bolsillo de sus pantalones y miró el reloj que llevaba en la muñeca. Desde el momento en que se arrodilló hasta el momento en que se levantó, 69 segundos. No dijo nada, solo caminó hasta la cabina de la Caterpillar 390, subió nuevamente, se sentó en el asiento del operador y giró la llave de encendido. El motor C-18 rugió a la vida una vez más. Y entonces, por primera vez en 47 días, Jimena movió suavemente la palanca de control de la pluma hacia arriba. La respuesta fue instantánea y perfecta. La pluma hidráulica gigante de 7.7 metros comenzó a elevarse con una suavidad hipnotizante, los cilindros de presión respondiendo con precisión milimétrica al comando. Ella probó el movimiento inverso. La pluma bajó con la misma perfección. Después probó el brazo, lo extendió y lo recogió sin ninguna vacilación. El cucharón se abrió y cerró con fuerza controlada. El giro de la torre. La máquina de 90 toneladas comenzó a girar en su eje con la elegancia de una bailarina mecánica. Todos los sistemas hidráulicos estaban operando en absoluta armonía perfecta. La multitud explotó. Aplausos y ovaciones surgieron espontáneamente de todos lados. Los hombres gritaban con alegría incrédula. Los operadores lanzaban sus cascos al aire. Uno de los ingenieros más jóvenes abrazó a su colega de al lado y ambos saltaban como niños. Don Antonio Farias tenía lágrimas en los ojos. 47 días de presión, frustración y miedo a perder el empleo, evaporándose en 69 segundos de trabajo técnico perfecto. ¿Lo logró? Alguien gritó. La máquina funciona. Está perfecta. Jimena bajó de la cabina tranquilamente, como si acabara de hacer algo rutinario, común, nada especial. Pero por dentro, su corazón estaba disparado, no de nerviosismo, sino de una alegría profunda y antigua que no sentía hacía 3 años largos y dolorosos. Aquella sensación de ser buena en lo que hacía, de resolver lo imposible, de probar, no con palabras, sino con resultados concretos y medibles que ella sabía lo que estaba haciendo. Caminó hasta Marco, que estaba paralizado, con expresión de shock absoluto en el rostro. Todo el color se había drenado de sus mejillas.
Sus manos temblaban ligeramente a lo largo del cuerpo. «Arreglé su máquina, Marco», dijo Jimena con voz calma, pero firme. 69 segundos, problema diagnosticado y resuelto. Ahora usted cumple su parte del acuerdo. Ella cruzó los brazos, sus ojos azules fijos en él, sin parpadear. «Cuente la verdad sobre lo que sucedió en Grupo Minero México hace 3 años frente a todos estos testigos, como usted prometió. Comenten 69 segundos si ustedes creen que la competencia siempre vence a la mentira». Marco abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Lo intentó de nuevo, sus labios moviéndose, sin producir palabras, como un pez fuera del agua luchando por oxígeno. Su cuerpo entero parecía haberse encogido de alguna manera. La arrogancia que lo sostuvo por tanto tiempo se evaporaba bajo el peso de la verdad innegable. La máquina estaba funcionando perfectamente. 69 segundos. Tenía demasiados testigos para negar. Había hecho un acuerdo público demasiado para huir. Yo no sé de qué está hablando», Marco finalmente logró murmurar, su voz saliendo débil, casi inaudible. Las palabras eran patéticas incluso para él mismo. Jimena no respondió, solo siguió mirándolo con esa firmeza inquebrantable que hacía que Marco sintiera como si su alma estuviera siendo puesta en una balanza y hallada en carencia. Fue en ese momento que una voz autoritaria cortó el aire como una cuchilla. «Yo sé exactamente de qué está hablando, Marco». Todos se giraron. Caminando por el sitio de construcción, atravesando la multitud que se abría para dejarlo pasar, venía un hombre de aproximadamente 55 años, cabellos canos, peinados hacia atrás, vistiendo un traje azul marino impecable, que parecía completamente fuera de lugar en aquel ambiente de polvo rojo y calor sofocante. Llevaba un portafolio ejecutivo de cuero marrón bajo el brazo. Don Antonio Farías fue el primero en reconocerlo y susurró a su colega de al lado. «Es Enrique Barros, el director regional de operaciones de la Minera del Norte. Dios mío, vino personalmente a ver la crisis de la máquina». La noticia se esparció por la multitud en segundos. El director regional, el hombre que decidía contrataciones y despidos, el hombre cuya oficina estaba en Guadalajara y que rara vez aparecía en los sitios de construcción, a no ser que algo muy serio estuviera sucediendo. Enrique se acercó a Jimena y le extendió la mano con una sonrisa respetuosa. «Jimena Tavares, la recuerdo muy bien. Trabajé como consultor externo independiente durante la investigación forense del incidente en Grupo Minero México hace 3 años. Fui contratado por la aseguradora para hacer un análisis imparcial de lo que realmente sucedió». Jimena le estrechó la mano, sorprendida y confundida. No recordaba haber visto a ese hombre durante esos días caóticos después del incidente. Enrique continuó. «Usted no me vio porque mi trabajo fue hecho en los bastidores, analizando documentos, dictámenes técnicos, firmas, informes de mantenimiento, trabajo de detective, no de ingeniero». Luego se giró lentamente hacia Marco, y la temperatura a su alrededor pareció bajar algunos grados a pesar del calor abrasador. «También lo recuerdo muy bien a usted, Marco Nogueira. Usted era el ingeniero senior, responsable de la supervisión técnica en la obra de Cananea. Usted firmó personalmente los informes de mantenimiento preventivo de la perforadora Sandvik en los 6 meses anteriores al incidente. Su firma estaba en 17 documentos críticos». La voz de Enrique era calma, metodológica, pero había acero debajo de cada palabra. Marco estaba visiblemente temblando. «Ahora yo no entiendo qué tiene que ver esto con...» Enrique lo interrumpió, levantando una mano. «Déjeme terminar. Durante la investigación forense, nuestro equipo de peritos grafotécnicos analizó todos los documentos relacionados con el incidente y descubrimos algo muy interesante. Algunas de las firmas de Jimena Tavares en documentos críticos eran falsificadas. No eran de ella,
El análisis microscópico de la presión de la pluma, el ángulo de las letras, la velocidad del trazo, todo estaba mal. Eran imitaciones competentes, pero imitaciones. La multitud estaba absolutamente silenciosa. Ahora 50 hombres conteniendo la respiración colectivamente. Enrique continuó implacable. Más interesante aún, el error técnico real que causó la explosión de la línea hidráulica fue una calibración incorrecta de la válvula de alivio de presión hecha exactamente 3 semanas antes del incidente. La orden de servicio para esa calibración específica estaba firmada por usted, Marco, no por Jimena. Pero cuando los informes finales fueron compilados para la dirección de Grupo Minero México, de alguna manera mágica, la responsabilidad había sido transferida a ella a través de documentos adulterados. Enrique abrió su portafolio ejecutivo y sacó un sobre grueso. Guardé copias de todo, los dictámenes grafotécnicos originales probando que las firmas eran falsas, correos electrónicos internos donde usted orientó a técnicos juniors a corregir informes para reflejar mejor la realidad. Hasta una grabación de audio de una reunión informal donde usted dijo, y cito textualmente, Jimena está siendo considerada para la promoción en Guadalajara. Si logro usar este incidente para quitarla del camino, la vacante es mía. Usted dijo eso a un colega que, afortunadamente, tuvo suficiente conciencia para grabar la conversación y entregármela anónimamente. El rostro de Marco estaba completamente blanco ahora, como si toda la sangre hubiera sido drenada de su cuerpo. Sus piernas parecían a punto de fallar, y él se apoyó en el capó de un camión estacionado cerca. Esto es mentira, logró susurrar, pero había cero convicción en su voz. Hasta él sabía que estaba acabado. Enrique dio un paso más cerca, su voz bajando a un tono casi paternal, como un profesor decepcionado con un alumno que tenía tanto potencial. Marco, usted tenía tanto talento, era un ingeniero competente, pero usted dejó que la envidia y la ambición destruyeran no solo su ética, sino la vida de una colega inocente. Usted falsificó documentos, mintió en informes oficiales, cometió un crimen de alteración de pruebas. ¿Y por qué? Por una promoción, por no soportar que alguien más joven y más talentosa que usted estaba subiendo más rápido en la carrera. Algunos hombres en la multitud comenzaron a murmurar palabras de reprobación. Las miradas dirigidas a Marco ahora eran de puro desprecio. Uno de los operadores más viejos escupió en el suelo con asco. Don Antonio Farias movía la cabeza lentamente, decepcionado. Enrique se giró hacia Jimena nuevamente. Jimena, en nombre de la minera del norte y en nombre de la justicia que debería haberse hecho hace 3 años, me gustaría ofrecerle la posición de ingeniera en jefe de equipo pesado de esta operación. Salario inicial de $28,000 MXN mensuales. Paquete completo de beneficios corporativos. Bono anual de rendimiento basado en resultados y recursos para formar su propio equipo técnico. Gesticuló hacia la Caterpillar 390F, aún con el motor funcionando perfectamente detrás de ellos. Usted acaba de hacer en 69 segundos, lo que le costó a mi empresa casi 9 millones de pesos mexicanos en pérdidas directas, consultorías internacionales carísimas y equipo parado. Usted es exactamente el tipo de talento técnico genuino que necesitamos liderando nuestras operaciones. ¿Acepta? Jimena sintió lágrimas cálidas comenzando a formarse en las esquinas de sus ojos, pero parpadeó rápidamente para alejarlas. Su voz salió firme cuando respondió, «Acepto con gratitud». Enrique sonrió y le tendió la mano nuevamente, esta vez para sellar el acuerdo. Cuando se estrecharon las manos, la multitud explotó en aplausos nuevamente, algunos hombres silbando, otros gritando palabras de aprobación y celebración. Enrique entonces se giró hacia Marco una última vez. Su expresión había perdido cualquier rastro de simpatía.
Marco Nogueira, usted está despedido por causa justificada con efecto inmediato. Enviaré toda esta documentación al Colegio de Ingenieros para la apertura de un proceso ético profesional. También enviaré copias a la Fiscalía General de la República para investigación criminal de falsificación de documentos y alteración de pruebas. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar esta obra. El personal de seguridad lo acompañará para garantizar que no se lleve nada que pertenezca a la empresa. Marco intentó hablar, intentó defenderse, pero no había defensa posible. 50 testigos lo habían visto todo, lo habían oído todo. La verdad había sido expuesta bajo el sol abrasador de Sonora, sin posibilidad de negación. Se apartó del camión, donde estaba apoyado, y comenzó a caminar hacia el contenedor que había sido su oficina, sus pasos vacilantes, sus hombros curvados bajo el peso de la vergüenza pública y la ruina profesional que él mismo había creado. Mientras Marco se alejaba, Jimena finalmente permitió que una única lágrima descendiera por su rostro. No era de tristeza, era de alivio, de vindicación, de justicia. Finalmente siendo hecha. Don Antonio Farias se acercó a ella y le puso una mano gentil en el hombro. Se lo merecía, muchacha. Cada segundo de esto, bienvenida al equipo. Bajo el liderazgo técnico de Jimena, la empresa se convirtió en referencia nacional en eficiencia operacional y seguridad, con índices de productividad que hacían que consultores internacionales vinieran de lejos solo para estudiar los métodos implementados allí. Jimena no solo recuperó su cédula profesional, con todos los honores restaurados y anotaciones de excelencia técnica, sino que también había concluido una maestría en Ingeniería de Sistemas Hidráulicos por la UNAM, su disertación titulada Diagnóstico Preventivo en Sistemas de Control Piloto de Equipo Pesado, ya era lectura obligatoria en 3 universidades federales y había sido citada en 17 artículos internacionales. Lo que había sido su trauma más profundo, ella lo transformó en conocimiento académico valioso, que ahora ayudaba a prevenir accidentes y fallas en operaciones por todo el país. En aquella mañana soleada de sábado, Jimena estaba en su oficina panorámica, en el edificio administrativo recién construido de la Minera del Norte en Hermosillo. Era un espacio moderno, con aire acondicionado eficiente, ventanas amplias con vista al patio de operaciones y paredes decoradas con certificaciones, premios de innovación tecnológica y fotografías de equipo pesado. Vestía su característica camisa roja, ahora una camisa de vestir impecable, de tela técnica, con el logo bordado de la empresa en el bolsillo, pantalón de vestir negro y zapatos cómodos. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo práctica y usaba lentes de lectura modernos mientras revisaba informes en su tableta. Lideraba ahora un equipo de 15 ingenieros mecánicos, hombres y mujeres de diferentes edades y trasfondos, todos entrenados personalmente por ella en los principios de diagnóstico técnico riguroso y ética profesional inquebrantable. El proyecto bajo su responsabilidad era el más grande de la región norte de México, un sistema integrado de automatización y mantenimiento predictivo para equipo pesado, involucrando asociaciones directas con Caterpillar, Bosch, Rexroth y Komatsu. 45 millones de pesos mexicanos invertidos en tecnología de punta, sensores inteligentes, inteligencia artificial para prever fallas antes de que sucedieran y capacitación técnica de altísimo nivel. Los resultados eran impresionantes. Ganancias de eficiencia operacional del 40%, reducción del 60% en tiempos de parada no planeados, y más importante que cualquier número, 0 accidentes graves en 24 meses consecutivos. Jimena había probado que seguridad y productividad no eran conceptos opuestos, sino complementarios cuando se tenía conocimiento técnico verdadero y liderazgo ético. Esa mañana, ella había agendado una reunión especial.
Una joven estudiante de ingeniería mecánica de la UAQ, una muchacha tímida de 19 años llamada Natalia, le había enviado un correo electrónico a Ximena 3 semanas atrás pidiendo consejos sobre carrera. El mensaje estaba lleno de inseguridades. Ella era la única mujer en una clase de 37 estudiantes. Sufría comentarios machistas diarios, profesores que dudaban de su capacidad y estaba seriamente considerando abandonar el curso. Ximena había respondido inmediatamente: «No te rindas. Ven a visitarme el sábado por la mañana. Te mostraré algo». Y allí estaba Natalia, sentada nerviosamente en la silla frente a la mesa de Ximena, con los ojos abiertos de par en par, mirando alrededor de la oficina, como si estuviera en un museo. Ximena sonrió cálidamente y comenzó a conversar. No dio consejos genéricos o frases motivacionales vacías. En vez de eso, contó su propia historia. Contó sobre la humillación pública hace 3 años, sobre perder todo lo que había construido, sobre las noches llorando, pensando que nunca más trabajaría en lo que amaba. Contó sobre el día en que llegó a ese sitio de construcción, conduciendo una camioneta vieja y cargando una caja de herramientas desgastada, y sobre cómo 69 segundos de trabajo técnico perfecto cambiaron todo. «El mundo intentará decirte que no perteneces aquí», Ximena dijo con firmeza gentil. «Cuestionarán tu capacidad, esperarán que falles. Algunos incluso te sabotearán para asegurar que falles. Pero, Natalia, escucha lo que te voy a decir. Si realmente amas la ingeniería, si sientes esa pasión genuina por entender cómo funcionan las cosas y por resolver problemas imposibles, entonces no solo perteneces aquí, eres necesaria aquí. Porque esta industria necesita desesperadamente de personas que hagan ingeniería por amor a la verdad técnica, no por ego o poder». Tomó una fotografía enmarcada de su mesa y se la mostró a Natalia. Era la Caterpillar 390F naranja, aquella que lo había cambiado todo. «Esta máquina me enseñó algo fundamental. La competencia técnica genuina no puede ser negada. Cuando resuelves un problema que nadie más logró resolver, cuando demuestras conocimiento real a través de resultados medibles, las mentiras y los prejuicios simplemente se evaporan. La verdad siempre encuentra un camino». Cuando Natalia salió 1 hora después, estaba visiblemente transformada. Sus ojos brillaban con determinación renovada. Sus hombros estaban más erguidos y ella llevaba consigo no solo consejos, sino la esperanza concreta de que su sueño era posible. Ximena la acompañó hasta la puerta, abrazó a la joven estudiante firmemente y dijo: «Cuando te gradúes, mándame tu currículum. Siempre hay espacio en mi equipo para ingenieras de verdad». Después de que Natalia se fue, Ximena caminó hasta la ventana panorámica de su oficina. Allá abajo, en el gigantesco patio de operaciones, decenas de equipos pesados trabajaban en perfecta armonía: excavadoras, retroexcavadoras, tractores de oruga, camiones fuera de carretera, perforadoras. Y allí, en una posición destacada, casi ceremonial, estaba ella, la Caterpillar 390F naranja, funcionando perfectamente después de más de 5.000 horas adicionales de operación desde aquel día memorable. Ximena puso la mano en el vidrio de la ventana, sus ojos azules reflejando la fuerte luz del sol de Sonora. Pensó en todo lo que había pasado, en el dolor que casi la destruye, en la injusticia que casi la quiebra, en la humillación que casi la hizo rendirse para siempre. Y pensó en cómo una única oportunidad, un único momento de coraje, 69 segundos de trabajo técnico perfecto, habían restaurado no solo su carrera, sino su identidad, su dignidad, su verdad. Ella sonrió sabiendo que su historia ahora servía de faro para otras mujeres que ingresan a la ingeniería, probando que el talento verdadero, combinado con integridad y determinación, siempre encuentra un camino de regreso a la luz.
No importa cuán profunda sea la oscuridad de la noche, la retroexcavadora Caterpillar 390F naranja continuaba rugiendo allá abajo, un monumento vivo a la victoria de la competencia sobre la injusticia, de la verdad sobre la mentira y del talento genuino sobre la arrogancia vacía y destructiva. Y Ximena Tavares, vistiendo su rojo característico, sabía con certeza absoluta que aquello era solo el comienzo de una jornada mucho mayor que aún tenía por delante.